los siguientes minutos vamos a tocar algunos puntos relevantes con respecto al crecimiento y desarrollo del adolescente. El adolescente es prácticamente una persona que está transitando de dejar la niñez a adquirir cosas más, uh, no sé si de responsabilidad relevantes con respecto a lo que es la juventud, la adultez. Es un tránsito. Eh, Hay algunas cuestiones que son distintas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser un adolescente de Piura que ser un adolescente del África o de ser de China o ser un adolescente americano. Los americanos por costumbre a los 18 años tienen la costumbre de dejar la casa de los padres. Y en nuestra sociedad esto no sucede. En nuestra sociedad viven abuelos, tíos, padres, hijos. O sea, el término adolescente implica en qué sociedad estamos, implica la cuestión alimenticia, la cuestión étnica y la cuestión religiosa. Una serie de parámetros. En nuestra sociedad, donde la mayoría profesan la religión católica, cuando están en el colegio, por ejemplo, hacen la bautismo, primera comunión, y viene la otra etapa, ¿no? Primera comunión lo hacen en la primaria, ya en la secundaria prácticamente son adolescentes, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que es una situación que varía de acuerdo a la sociedad. Se considera el inicio de la pubertad normal a la aparición de telarquía, que es el aumento del tamaño de la glándula mamaria, entre los 8 y 13 años en las niñas y el aumento del tamaño testicular entre los 9 y 14 años en los niños. Esto incluso tiene que ver con el antecedente previo de la madre. Durante los últimos años que se ha visto que ha ido disminuyendo. Si la madre lo tuvo a los 13 años, probablemente la hija pudo haber tenido a los 11, 12 años el aumento del tamaño de la glándula mamaria. Adolescencia procede de la palabra latina adolescere, del verbo adolecer, y en castellano tiene dos significados: tener cierta imperfección o defecto, y también crecimiento y maduración. Hay una serie de cambios intensos, tanto físicos, emocionales, sociales, que se inician con la pubertad. No es fácil definir el término, qué grupo etario comprende la pubertad, ¿no? Por ejemplo, para la OMS, esto es entre los 10 y 19 años. Pero para nuestro país, lo que declara el MINSA es la etapa entre los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, antes de cumplir los 18 años. Pero para los americanos, incluso varía el dato. Es entre los 10 años hasta los 21 años. Y algunas culturas en el Caribe, Costa Rica, Cuba, están proponiendo que sea hasta los 24 años, porque todavía hay un proceso de maturación en desarrollo. Y él les decía que prácticamente hay una serie de eventos, no solo genéticos, sino también del ambiente, que van
acrecentar, que van a comprometer y que van a influir en el desarrollo de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? Imágenes de diferentes sociedades, culturas, por ejemplo, aún en la India y algunas regiones de África, apenas la niña tiene su primera menstruación, ya la catalogan como mujer, y a pesar de la edad, según sus leyes, la niña puede casarse. Eso es prácticamente para nosotros, uh, tiene una visión distinta, ¿no? En otras culturas emplean otro tipo de estrategias, de herramientas, cuando supuestamente el niño va a convertirse en adulto, ¿no? En la primera imagen vemos una imagen del África, donde el niño prácticamente lo llevan a casar. Hay una amplia variabilidad en cuanto al desarrollo biológico y psicosocial. Los aspectos biológicos pueden influir en el desarrollo psicológico. Esto es bien importante, sobre todo porque el adolescente cuando ve su cuerpo, ustedes todos hemos pasado por esa etapa. Nos llama la atención nuestras piernas alargadas, nuestro tórax más pequeño. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Pero felizmente, la mayoría de las personas que hemos atravesado la adolescencia, la hemos atrasado, la hemos caminado sin mayor dificultad. No es un proceso continuo, sincrónico y uniforme. Uno en el aula, por ejemplo, puede tener dos adolescentes de 13 años, uno más pequeño que otro, uno que prácticamente sea físicamente más desarrollado que otro. Entonces, para algunas cosas son equiparables, ¿no? Pero probablemente el más alto tiene incluso mayor desarrollo madurativo. La adolescencia inicial abarca aproximadamente desde los 10 años a los 13 años, tomando la clasificación de la Sociedad Americana de Adolescencia, y se caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales que veremos a continuación. La media, que es entre los 14 a los 17 años, y es relevante acá la cantidad de conflictos familiares que puede haber, ¿no? La figura paterna que en la niñez se le tenía de héroe, de Superman, de Avenger, del padre, el adolescente se va dando cuenta que los padres, los abuelos, como cualquier ser humano, tienen virtudes y tienen defectos, ¿no? Y la adolescencia tardía, que prácticamente abarca hasta los 21 años, y es donde varía un poco el chip del adolescente y donde se encarrila para decir qué es lo que yo quiero ser en el futuro. Lo que sucede cuando uno acaba la secundaria tiene duda, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estudiar, trabajar, etcétera. O hay otros, dependiendo de los valores que tengan, prácticamente pueden tener alguna conducta de tipo antisocial. Algunos mitos sobre la adolescencia, ¿no? Que el desarrollo del adolescente normal es turbulento. No es turbulento, sino es dinámico, es una persona que hay que comprenderlo y hay que entender que es parte de nuestro proceso de crecimiento que tenemos como personas, como seres humanos. Que la adolescencia es un periodo de gran emotividad descontrolada. No, sino que simplemente que como el adolescente aún está en desarrollo del cerebro, no mide el riesgo del peligro.
Entonces, muy fácilmente tenemos personas de 14, 15 años que practican deportes de mucha adrenalina, ¿no? Tal vez algunos de ustedes lo ha hecho, puenting, practicar skate en una avenida en contra del tráfico, pero a medida que uno se vuelve mayor, se da cuenta que eso conlleva algún tipo de peligro e incluso que puede afectar nuestra salud. El pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil. No es tan cierto, porque a los 12 años se alcanza el desarrollo cognitivo con capacidad de pensar en abstracto. Y a los 15, 16 años, él discierne lo que está bien y lo que está mal. Es, por ejemplo, ahorita lo que vemos en la sociedad, ¿no? Hay cosas que están recontra mal por inacción o poca acción de las autoridades. Y eso todos lo estamos sufriendo en mayor o menor medida. Experiencia del dengue pasado tuvimos. Dengue hay en otros países. Y por ejemplo, para controlar el dengue no se necesita ser PhD, premio Nobel. Fumigar, control larvario, índice aédico. Y está descubierta la pólvora. Pero esa inacción, esa pasividad de las autoridades, prácticamente que nos deja pasmados, y al final todos como sociedad sufrimos. Porque la persona con dengue deja de producir y lo que es peor, si no recibe atención adecuada, incluso podría fallecer, lo cual es muy terrible. En definitiva, en esta etapa hay un desarrollo emocional progresivo, más que una ruptura con lo anterior. El niño era más emocional. Es inestable emocionalmente, en algún momento lo pueden notar alegre, en otro momento lo pueden notar algo triste, taciturno, y por la formación gradual de la identidad. Cuando se relaciona con unos patas aficionados a algún deporte, a algún equipo, más que por una crisis y armonía generacional. El inicio de la pubertad está marcado por el inicio de la secreción pulsátil de las gonadotrofinas LH y FSH. Al comienzo esta es una relación menor de 1, la ratio entre la LH y FSH. Posteriormente en la etapa puberal, la relación es mayor de 1. Al comienzo es la secreción nocturna, que prácticamente poco a poco va a hacer que se produzca a lo largo de las 24 horas del día. Y los cambios hormonales durante la pubertad son debidos a la interacción entre sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis, gónadas y suprarrenales. Interviene la genética, como en muchos aspectos de nuestro crecimiento y desarrollo como personas, y de factores reguladores. Alimentación, la desnutrición per se retrasa el desarrollo puberal. Ciclo luz-oscuridad. Lugar geográfico, no es lo mismo vivir en la costa que vivir en Puno, en zonas altoandinas, a muchos metros sobre el nivel del mar. Estímulos psíquicos y sociales. Porque todo depende de lo que se le brinde a la persona para que pueda desarrollar. Si, por ejemplo, les brindan la oportunidad de aprender otro idioma, bienvenido. Se les brinda la oportunidad de aprender algún otro deporte, bienvenido. O participar de algún club que llene sus expectativas. En la infancia, la hormona liberadora de gonadotropinas y las gonadotropinas hipoficiarias están inhibidas por acción de una supresión activa de la secreción de la GnRH.
Hay un aumento en la producción en el hipotálamo de hormona liberadora de la hormona de crecimiento, en la hipófisis de hormona de crecimiento, que a su vez aumenta los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina y proteína transportadora. Este incremento se produce antes en las mujeres que en los hombres. Es por eso que muchas veces los que hemos estudiado en colegio mixto, vemos que las niñas de 13, 14 años, físicamente lucen más maduras que que sus compañeros de aula. Es por esta situación. Hipotálamo, hipófisis, gónadas, cada uno tiene un factor estimulante, glutamato, quispeptina, factores periféricos estimulantes, la leptina, a nivel de hipotálamo, negativo la grelina. En las gónadas, dependiendo de si es niño o niña, vamos a tener mayor actividad del estradiol o de la testosterona, y los cuales nos va a llevar a los cambios puberales que vamos a ver a continuación. A nivel prepuberal, en el hipotálamo hay una inhibición, pero a nivel puberal ya hay una activación. Al comienzo en la prepuberal estos pulsos son infrecuentes, pero acá prácticamente los pulsos de la GnRH son más frecuentes y de mayor amplitud. Por eso le digo que la relación LH-FSH en esta etapa es menor de 1 y acá es mayor de 1. Prácticamente todas las hormonas que producen las gónadas a nivel prepuberal están disminuidas. En cambio, a nivel puberal están altas. Y los caracteres sexuales de puberal son infantiles. Cuando vemos el tamaño de la mama, el tamaño testicular, el tamaño del pene. La adrenarquia se produce entre los 6 y 8 años. Precede a la aparición de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal y es independiente de él. Prácticamente hay aumento de las hormonas secretadas de la capa reticular de la suprarrenal. Actúan como precursores de potentes hormonas, como la testosterona y la dehidrotestosterona. Y las manifestaciones físicas incluyen crecimiento del vello axilar, púbico, desarrollo de dolor corporal e incremento de la secreción sebácea. En las chicas también son responsables de una pequeña aceleración del crecimiento prepuberal y aceleración de la edad ósea. Existen mecanismos de retroalimentación que persisten durante toda la vida y eso tiene que ver con la sensibilidad, que va a ser distinto, llámese la niñez, adolescencia o en la adultez. Los esteroides sexuales inhiben la producción de la GnRH, FSH y LH, lo que es la retroalimentación de asa larga. La LH y FSH inhiben a su vez la producción de la GnRH, que es la retroalimentación de asa corta, y al fin la GnRH actúa negativamente sobre su propia reproducción. Esto es lo que se ve por lo general en la etapa prepuberal, en que no hay liberación de LH y FSH. Acción de las principales hormonas durante la pubertad. Dependiendo del sexo, prácticamente la FSH estimula el desarrollo de los folículos primarios y la activación de enzimas en las células granulosas del ovario, aumentando la producción de estrógenos. En el varón estimula la espermatogénesis. La LH estimula las células de la teca ovárica para que produzcan andrógenos y del cuerpo lúteo
para que sintetice progesterona, aumenta en la mitad del ciclo menstrual, induciendo la ovulación. Y en el hombre, estimula las células testiculares de Leydig para que produzcan testosterona. El estradiol en las mujeres, prácticamente las concentraciones bajas aumentan el crecimiento, los niveles altos aumentan la velocidad de fusión epifisiaria. Al suceder esto, prácticamente es un stop para el crecimiento. Estimula el desarrollo mamario de los labios, la vagina y el útero. Estimula el desarrollo del endometrio e incrementa la grasa corporal. Y en el hombre aumenta la velocidad de la fusión epifisiaria, estimula la secreción de las glándulas sebáceas, aumenta la libido, la masa muscular y volumen muscular. La progesterona, que solamente tiene acción en las damas, convierte el endometrio proliferativo uterino en endometrio secretor, estimula el desarrollo del lóbulo alveolar de las mamas. La testosterona en la mujer acelera el crecimiento lineal, estimula el crecimiento del vello púbico y axilar. Y en el hombre acelera el crecimiento lineal, estimula el crecimiento del pene, el escroto, la próstata, estimula el tamaño laringio con cambios en la profundidad de la voz. Por eso el adolescente en pleno proceso de crecimiento tiene muchos gallos, etc. Aumenta la libido, la masa muscular y la cantidad de matiz. Y las suprarrenales estimulan el crecimiento lineal y el vello púbico. ¿Qué relación hay entre estado nutricional y la pubertad? Ya desde más antes se ha visto que hay una relación entre metabolismo y reproducción. Eso se ha visto. Porque incluso cuando una persona no tiene el peso de acuerdo a la edad que le corresponde, prácticamente la va a tener en forma más tardía la pubertad. A diferencia que si presenta obesidad, porque obesidad no significa sinónimo, no es sinónimo de buena salud, ¿no? La leptina tiene un papel favorecedor del desarrollo puberal. El péptido grelina, factor orexígeno, parece que inhibe la secreción de gonadotrofinas. Y la leptina aumenta durante la pubertad y la grelina disminuye. En los últimos 150 años, la pubertad se ha ido iniciando a edades cada vez más tempranas, pero prácticamente en las últimas 2 décadas, algo que sí ha estancado, ¿no? El crecimiento implica una correlación entre la actividad endocrinológica y el sistema óseo. Hay varias hormonas como la hormona de crecimiento, tiroxina, insulina y corticoides que influyen en el aumento de la talla y la velocidad de crecimiento. Otras hormonas como la paratormona, calcitonina influyen en la mineralización y la maduración ósea parece depender prácticamente de las hormonas tiroideas, andrógenos y esteroides gonadales. Durante el estirón puberal se produce un aumento de talla que representa alrededor del 25% de la talla del adulto. El estirón dura entre 2 a 2.5 años y varía de un individuo a otro. Y la velocidad de crecimiento puede variar entre 5 a 11 centímetros en chicas y en los varones puede variar de 6 a 3 centímetros. Más o menos se presenta 2 años antes de las niñas, es alrededor de los 12 años, y en los muchachos a partir de los 14. Por lo general, las mujeres en esta época crecen entre 20 a 23 centímetros y los hombres entre 24 a 27 centímetros. También hay una etapa de desaceleración de crecimiento que precede al pico de máxima velocidad de crecimiento y que suele acontecer entre los 12 y 13 años y es un poquito más tardío en los hombres. En ambos sexos, durante el segundo año del estirón,
es cuando el incremento es mayor. Se encuentran después de vacaciones un grupo de compañeros y dicen, oye, estás más alto que yo, es por el tirón que se ha dado. Cada persona tiene su propio patrón de desarrollo. Cuanto más precoz es la edad de comienzo de la pubertad, la ganancia de talla durante la pubertad es mayor. Y la velocidad de crecimiento a nivel puberal es de 10 a 12 centímetros cada año. El empuje de la adolescencia, más o menos en las mujeres, alrededor de los 10 años, hay una etapa de desaceleración y viene el incremento. Algo más tardío en los hombres, desacelera y de ahí asciende rápidamente en tamaño. Este crecimiento no es armónico. Como ya les dije, hay una disarmonía entre los diferentes segmentos corporales. Tienen más las extremidades, crecen más pronta que otros segmentos corporales. En el caso de las mujeres, la talla definitiva se alcanza entre los 16 y 17 años y en los hombres puede ser hasta los 21 años. El aumento ponderal, la ganancia de peso viene a representar el 50% del peso ideal del adulto. La máxima velocidad ponderal varía entre 4.6 a 10.6 kilos en las niñas y en los varones de entre 5 puntos a 13.2. En los hombres hay mayor masa muscular, en las mujeres hay mayor tejido graso. Igualmente, la forma que va adquiriendo la cintura pélvica, la pelvis femenina, la pelvis androide. Las zonas del cerebro adolescente que buscan las recompensas se desarrollan antes que las zonas relacionadas con la planificación y el control emocional. Eso veremos luego, lo que está en la corteza prefrontal, lo cual significa que la experimentación, exploración y asunción de riesgos durante este periodo son más de carácter normativo que patológico. Papá, mamá, la abuelita están preocupados porque, qué sé yo, pues quieren hacer un deporte de riesgo, parapente, pues por la propia edad. Y eso sucede, por ejemplo, cuando en cuarto año, quinto año, una promoción de colegio va al paseo, ¿no? A cualquier sitio, tantos lugares bonitos que hay. Y en alguno de esos se practica algún deporte de riesgo. Con respecto al desarrollo sexual secundario, acá prácticamente tenemos que tener en consideración lo que hizo Tanner en su trabajo allá en la década de los 60. Durante varios años recopiló información valiosa. Esto sirve para todas las sociedades. En el caso de los varones, el tamaño testicular y pene, y el testículo tiene un volumen menor de 4 mililitros, es un pene, y pene infantil está en el estadio G1, el G2, ya prácticamente si el volumen testicular está entre 4 a 6, en G3 prácticamente si el volumen testicular está entre 6 y 12, y en G5 si prácticamente el testículo está en mayor de 20, ¿no? Que es escroto y pene adulto. Es fácil recordar porque es la nota que todos quieren tener, ¿no? 20. Enfatizar que el primer signo puberal es el volumen testicular mayor de 4 mililitros o centímetros cúbicos, ¿no? Que son lo mismo. En la parte inferior de la imagen podemos ver que prácticamente
La gran mayoría está entre los 11 y 13 años, ¿no? 10 y medio a 12 y medio años. En las mujeres es importante ver el estadio mamario, mama peripuberal, no hay tejido glandular, el botón mamario, que es una pequeña cantidad de tejido glandular, y progresivamente va a ir aumentando el tamaño, ¿no? El M4, el mama mayor y más elevado, areola y pezón se proyectan sobre el contorno de la mama. Con respecto al vello púbico, en el primer estadio no existe, pero a medida que va progresando, este se vuelve más espeso, más rizado, hasta que prácticamente toma la forma de un rombo en el hombre y en la mujer la forma de un triángulo. Primer signo puberal, la telarquía, aumento de volumen mamario, ¿no? Esto es algo lo mismo con algo de información adicional. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Eh, en los genitales masculinos, prepuberal, pene de 3 centímetros o menos. En el Tanner 2, que es donde aumenta el volumen testicular, y estamos hablando acá prácticamente al inicio de la pubertad, el pene aún está sin cambios. Es algo que tenemos que recordar. Pero ya en el estadio 3 de Tanner, el pene comienza a alargarse hasta aproximadamente los 6 centímetros, y así progresivamente hay una progresión del tamaño, dependiendo si está en el 4 o Tanner 5, ¿no? Si en las mujeres el crecimiento del botón mamario sucede antes de los 8 años, hablamos de pubertad precoz, y después de los 13, pubertad tardía. El pico de máximo velocidad de crecimiento ocurre entre el Tanner 2 y Tanner 3, mientras que la menarquia es un evento tardío, suele presentarse unos 2 años después de la telarquia y señala en general la disminución del crecimiento. En el 60% de las mujeres ocurre en el estadio 4 de Tanner. La mejor referencia sobre su inicio es la edad de la menarquia de la madre y hermanas, y el crecimiento tras la menarquia puede ser variable, entre 4.3 hasta los 10.6 centímetros, ¿no? Y la duración media de la pubertad es de 4 años. Más o menos progresivamente, ¿en qué evento tenemos crecimiento de la talla o el estirón? Cuando sucede la menarca, el primer estadio, el estadio de Tanner, cuando hay el arquea, el vello pubano, que la pubarquia va apareciendo progresivamente, ¿no? En los hombres, esto sucede 2 años después. Antes de los 9 años, en el hombre hablamos de pubertad precoz, y después de los 14 de pubertad tardía. Es seguido por el crecimiento del pene y la pubarquia. El pico de máxima velocidad en los hombres es en el Tanner 4, al igual que los cambios de voz. Hay eyaculación generalmente en el Tanner 3, estando la fertilidad asociada al estadio 4, ¿no? Un 65% de los varones pueden presentar ginecomastia, principalmente en el Tanner 3-4. Es algo incómodo, pero el volumen es pequeño. Se debe sobre todo tranquilizar a la familia, ya que el 90% se resuelve en 2 años.
Si no sucede esto, habrá que estudiar la causa, ¿no? Y la duración de la pubertad en los hombres es de 3 años, ¿no? Cambios, al igual que sucede en la mujer, en qué momento se produce tamaño testicular, el incremento del tamaño de los genitales y en qué momento aparece el vello pubiano, ¿no? ¿Qué variantes del desarrollo puberal normal tenemos en los adolescentes? Adrenarquia prematura idiopática, ahí incluso habría que descartar si no tiene hiperplasia suprarrenal congénita, elarquia prematura aislada, sin ninguna otra característica, pubertad adelantada, pubertad atrasada, y lo otro la ginecomastia, ¿no? Más o menos entonces, para enfatizar que tenemos que recordar tanto en el hombre como en la mujer. En qué momento aparece el botón mamario, que es el inicio de la pubertad en la mujer, vello púbico, cuáles son sus características y distribución, la menarquia, el empuje puberal, y todo este proceso es entre 2 a 4 años. Y en el hombre, aumento de tamaño testicular, después de entre 9 a 14 años, aumento de tamaño del pene, aparición del vello púbico, la primera eyaculación. Fíjense, si un niño de 11 años tiene relaciones sexuales con una niña de la misma edad, podrían concebir. Por eso es importante lo que es la educación sexual, ¿no? El tener sexo es parte de la naturaleza del ser humano, pero también el que los niños, adolescentes aprendan educación sexual es importantísimo. El empuje puberal entre 12 a 16 años y todo el recorrido entre 2 y 5 años. En estos momentos vamos a referirnos algo al desarrollo del cerebro humano. Es el cambio de color que se ve en las distintas imágenes, significa más o menos el proceso de maduración desde la etapa infantil, que va progresando hasta prácticamente completar el periodo de la adolescencia. Lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Prácticamente entre los 2 y 25 años el cerebro presenta una reorganización gigantesca. Los últimos estudios de la neurociencia, neurofisiología, antes se decía, ¿no?, que el cerebro crece hasta los 3 años. Pero no es que crezca en tamaño, sino que reacomoda su sinapsis, reacomoda prácticamente todo el proceso de cómo desarrollar la información. Continúa el crecimiento de los axones, se cubren de mielina, aumentando su velocidad de transmisión hasta 100 veces. Las dendritas crecen con más ramas para recibir a los axones cercanos. Y las sinapsis, que se usan poco, sufren la poda. Así, cuando ustedes tienen un jardín donde por ahí encuentran que
hay hierba que ha crecido de más en el jardín, entonces hay todo que uniformizar, pasan la podadora y todo queda mejor. Y al final de todo ese proceso vamos a tener un cerebro más rápido y sofisticado. No es que el adolescente no desarrolle el cerebro, nada de eso. ¿Cómo es el cerebro en la etapa temprana? La corteza prefrontal es una de las últimas áreas en madurar. Hasta que lo hagan, carecen de la capacidad de juzgar adecuadamente el riesgo o hacer planes a largo plazo. Desde el punto de vista de la lógica, los lóbulos parietales se desarrollan rápidamente a esta edad. La inteligencia y las habilidades analíticas se están expandiendo. Desde el punto de vista emocional, en lo profundo del sistema límbico aumenta la capacidad de procesar emociones. Hasta el momento, esta capacidad no está restringida por la corteza prefrontal. A medida que ganamos en edad, ya a los 16 años, prácticamente cuando estamos concluyendo la secundaria, entramos en una etapa de especialización. En la adolescencia, una gran cantidad de enlaces neuronales siguen siendo descartados. Las conexiones infrautilizadas morirán para ayudar a que prosperen las conexiones más activas. Y posteriormente, en el adolescente tardío, el azul profundo y el violeta de la imagen muestran que en la corteza prefrontal ha madurado. Entonces acá los adolescentes son capaces de lidiar con más complejidad, ¿no? Que los niños más pequeños. Este desarrollo conduce a un estallido de interacciones sociales y emocionales entre los jóvenes adolescentes. Planificación, toma de riesgos, autocontrol ya son posibles. El cerebro continúa desarrollándose, terminando en los próximos años. Con respecto a las funciones ejecutivas, a pesar de que el cerebro parece estar casi completamente desarrollado en la adolescencia, las áreas azules y moradas que se profundizan aquí muestran que los logros tremendos de la madurez emocional, el control de los impulsos y la toma de decisiones continúa en la adultez temprana. O sea, todo es un camino, no es que de la noche a la mañana el niño pasó a la juventud, a la adultez. Como les dije en su momento, hay culturas que dicen, no, puede ser hasta 24, 25 años. Y lo que es peor, en nuestra sociedad hay personas que tienen 40 años y aún tienen comportamiento de adolescente. Hay una sensibilidad máxima del cerebro a la dopamina, prácticamente que activa los circuitos de gratificación, interviene en el aprendizaje de pautas y toma de decisiones. Esto ayuda a explicar lo rápido que aprenden los adolescentes, su extraordinaria receptividad a la recompensa y sus reacciones extremas ante el éxito y el fracaso. El adolescente se guía más que nadie por actividades que le producen placer. No podemos desconocer este aspecto para entender cómo toman sus decisiones. También es sensible a la oxitocina, que entre otras cosas es más gratificante las relaciones sociales. La oxitocina a menudo trabaja científicamente con la dopamina para vincular las conexiones sociales con los sentimientos de recompensa. Por eso la respuesta del cerebro adolescente a la discusión de grupo de pares es muy semejante a lo que se observa en el cerebro ante situaciones de emergencia física o falta de alimento. Y el otro punto importante es con respecto a la serotonina, que puede aparecer desregulado en la adolescencia. Esto explica el estado cambiante y variable en el ánimo de los adolescentes, así como su apetito y sueño. Cuando funciona de manera óptima, conduce al bienestar y la felicidad. Y niveles bajos se relacionan con la soledad, trastornos alimentarios, la depresión y conductas autoagresivas. Hace poco llegó
a la emergencia del hospital una niña que había hecho fiebre un día. Venía con un tiempo de 3 días. Entonces, aparte de la fiebre, en el camino comenzó a tener eh, disfonía súbita. No tenía un cuadro respiratorio propio y tuvo una marcha con aumento de la base de sustentación. Entonces, los evaluadores de emergencia deciden internarla. Como estamos en época de dengue, por la fiebre que tuvo un día, algo de compromiso neurológico, la prueba de dengue salió negativa, el hemograma no había nada, se pensó que podría ser un neurodengue, algo raro para ver en niños. Entonces pasaron, se le tomó una tomografía, salió normal, eh, sin darle ningún tipo de medicamento, se estaba recuperando. Cuando la niña, ahondando el tema con la mamá, ¿no? Si había tenido un episodio previo, así. No, hijo, es la primera vez. Ahondando con la mamá, relaciones familiares, qué tal le iba en el colegio, todo eso. Para la mamá todo era felicidad. Sí, vivían con el papá, solamente que una semana antes había tenido una discusión con el papá y que la niña había visto algo de la discusión y tal vez estaba reaccionando así. Entonces, yo siempre les digo, ustedes pongan en duda lo que les dice la mamá. Créanle algo, ¿no? En el street créanle algo. Vino el experto psiquiatra, evaluó a la niña, evaluó a la mamá. La conclusión del psiquiatra fue que la niña estaba somatizando una situación de gravedad para esa familia. El papá estaba separado de la mamá y la actitud de la madre frente a la niña era prácticamente histriónico. ¿Qué había sucedido con el papá? El día de la discusión, el papá le dijo que ya tenía otra pareja, que estaba en la dulce espera la nueva pareja. Entonces, lógicamente que esa fue una noticia no agradable para la niña, ¿no? ¿Qué aspectos psicosociales tenemos que tener en cuenta durante la adolescencia? Adquirir la independencia, la aceptación de la imagen corporal, establecer relaciones con los amigos y sobre todo lograr la identidad propia, ¿no? Ser hincha de un equipo, practicar algún deporte que le agrada, eh, tener un valor diferente. En la independencia, en la adolescencia inicial, hay menor interés por los padres, el humor es inestable, en la adolescencia media hay mayor conflicto con los padres, más tiempo con los amigos, y ya en la adolescencia tardía, prácticamente la importancia de los valores paternos, ¿no? Y aumentan sus dudas o aceptar. Con respecto a la imagen corporal, preocupación por el cuerpo, soy normal, soy delgado, soy gordo, se sienten algo inseguros, se comparan. En la adolescencia media, aceptación del cuerpo tal como es, hacerse atractivo. En la adolescencia tardía,
tanto religiosos, sexuales, comprometerse y establecer límites. Importante tener en cuenta la evaluación nutricional de acuerdo al IMC en los adolescentes. Sobrepeso está cuando es mayor del 85-95 percentil. Si les doy la relación de acuerdo a la edad, talla edad, si es alto, ligeramente alto, normal alto. Cuando hablar de anemia, si es en mujeres menor de 12 la hemoglobina, en hombres menor de 13. Unas palabras finales: vacunas de la adolescencia, sarampión, rubiola cuando no ha sido vacunado o no ha tenido refuerzo 4 o 6 años, hepatitis B en los que no han recibido la vacuna, toxoide antidifterico y antitetánico, 3 dosis de T o de TAP, refuerzo cada 10 años, la influenza viral, hepatitis viral A, 2 dosis cada 6 meses, virus de papiloma humano, 2 dosis de menores de 15 años y 3 dosis de mayores de 15 años. El PAI está vacunando a los colegiales menores de 10 años, varicela 2 dosis en un intervalo de un mes, y la recomendación de la CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, es prácticamente un poquito más amplia, ¿no? Aquí incluso se vacuna contra enfermedad meningocócica, incluso recién la vacuna contra dengue. Esto es solamente para de modo informativo, ¿no? Según el programa del control del adolescente, porque un programa, la evaluación oftalmológica tiene que ser anual para ver si hay algún problema, puede ser de refracción, etcétera. Evaluación dental anual, hemoglobina en las mujeres a los 14 años, en las mujeres 12 años y en los hombres a los 14. Y lógicamente que en cada consulta que venga el adolescente, se tiene que respetar la intimidad del adolescente, el derecho a manifestar lo que desee, y hay preguntas directas que tal vez se van a tener que preguntar a solas con él. Hay temas tan sensibles, por ejemplo, si el adolescente es portador de una ETS o ITS, las funciones vitales, tomar sobre todo cuando viene cada visita, ¿no? Es algo que está establecido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?